gusto compartir con todos ustedes, amigos de los investigadores médicos, un sábado más que ustedes nos permiten llegar hasta el interior de sus hogares para llevar consejos de salud. Consejos que lo pueden poner a usted en alerta de entender que está cursando un padecimiento o de interpretar y entender que un paciente, un amigo o un vecino lo está cursando e invitarle desde ya a que consulte a su médico. Médicos como es el caso del doctor Rodrigo Torres, que hoy nos acompaña. Él es ortopeda y traumatólogo y cuya clínica también se ubica en el Centro Médico y Quirúrgico Lomas de Tizcapa. Bienvenido, doctor, a su programa Los Investigadores Médicos. Muchas gracias por recibirme el día de hoy. Es un gusto, doctor, y más que lo recibamos en el programa es que la gente bonita de Nicaragua nos reciba en sus hogares y nos permita poder llevar consejos de salud que son valiosos. Doctor, arranquemos justamente con este tema. ¿Qué hace un médico traumatólogo y ortopeda? Ok, entonces un especialista en ortopedia y traumatología se centra en las afecciones musculoesqueléticas. Bastante general, hablando de las articulaciones, problemas de la espalda, de las rodillas, así como pequeñas pelotas en el cuerpo y otros tipos de afectaciones, como en deportes, por ejemplo. ¿Y los padecimientos más comunes que usted consulta, que la gente consulta con usted en clínica, doctor? Bueno, actualmente una de las cosas que más vemos en la clínica son pacientes con pie diabético, algunas fracturas menores, dolor en las articulaciones, por ejemplo, la rodilla. Fantástico. Doctor, esto me da la pauta a poderle consultar a usted en virtud de poderle responder también a la gente las dudas que pueda tener en sus hogares. La diabetes es un padecimiento que afecta a 8 de cada 10 personas en el mundo. Estamos hablando de un 80% en la población total. No estamos hablando solamente de Nicaragua, sino estamos hablando de América Latina y el mundo como tal. Hay un subregistro además, o sea, son cifras alarmantes que la Organización Mundial de la Salud nos da y que deberíamos de prestarle mucha atención. Cuando un paciente llega con pie diabético es porque ya tuvo un historial que ya hizo varias consultas previas con otros especialistas como un médico general, con un diabetólogo, con un internista, etcétera. Pero cuando ya llegó con ustedes, porque esas complicaciones ya fueron más graves. Es correcto. Lamentablemente, en el caso del pie diabético, ya el paciente llega cuando nota que hay una úlcera que no cerró por mucho tiempo, se infectó, incluso en algunos casos que ya llegan con la extremidad negra, que ya está básicamente necrotizada, correcto, que ya está muriendo. Entonces ya cuando básicamente no hay solución casi en algunos casos. Y es bastante alarmante porque por lo regular un pie diabético no tratado va a terminar justamente lo que usted nos menciona, en una amputación. Doctor, hablemos de las úlceras. ¿Qué tipo de úlceras hay y cómo puede el televidente poder identificarlas? Bueno, hay varias formas de que se formen las úlceras, ¿verdad? Valga la redundancia. Estas úlceras pueden ser por presión en pacientes encamados, pueden ser úlceras varicosas, o sea, problemas de la circulación, úlceras arteriales de personas que tienen alteraciones también en la circulación arterial y unas úlceras diabéticas que son las más comunes y las que causan la mayoría de las amputaciones no traumáticas en los pacientes, que son un tipo de herida crónica que ya no cierra por sus propios medios. Ok, yo estoy seguro que allá en casa, ojalá y no sea el caso, pero estoy seguro que más de alguien conoce o está cursando en este momento este padecimiento. Si usted ya empezó a notar llagas, heridas que se dan pues sin ninguna razón aparente o porque usted tuvo alguna fricción con el zapato o se ensartó un clavo y no lo sintió, lo más seguro es que está cursando por pie diabético. ¿Cuál es el consejo para este paciente? Bueno, realmente el consejo está principalmente en la prevención. El paciente que tiene un diagnóstico de diabetes muchas veces lleva mucho tiempo con la enfermedad y esto afecta muchas cosas en su vida. Yo los invito a tener una atención temprana con personas que sepan del tema y de que les puedan prevenir de muchas afectaciones que nunca se le habla normalmente al paciente diabético antes de llegar a la úlcera. Y cuando tengan una úlcera, no dudarlo ni esperar a que tengan malos olores o colores extraños antes de visitar a un médico inmediatamente para que lo orienten qué puede hacer. Muy bien, visitar al especialista es el mejor consejo que le podemos dar. Consultar con su médico es algo que usted debería hacer de forma recurrente y más si ya tiene comorbilidad, si ya tiene una enfermedad de base o su sistema inmune comprometido. Doctor, otro de los padecimientos que usted no mencionaba que tiene la oportunidad de ver en clínica es el de dolores articulares. Muchas veces nosotros creemos que el dolor común por hacer ejercicio es eso, es común, pero el dolor articular puede llegar a ser, puede evolucionar y ser negativo en el paciente. ¿Cómo se logra identificar este tipo de dolor?
Bueno, entonces muchas veces hay personas que hacen ejercicio y tienen dolores, ¿verdad? Esto hasta cierto punto podría ser algo común, especialmente si están arrancando en su vida deportiva, pero aquellas personas que ya tienen dolores que debilitan su calidad de vida, especialmente en el adulto mayor, cuando cosas que son normales, ya simplemente salir de su cama, ir a la venta, hacer sus cosas de diario, ya empieza a disminuir la calidad de vida. Esos son momentos en los cuales le pide ayuda, dándole señal de dolor, lamentablemente, que es algo muy molesto, ¿verdad? ¿Qué está ocurriendo en la articulación para que genere dolor, doctor? Básicamente lo que sucede es de que hay un estrés mecánico. Ya cuando ya eso supera la capacidad de la articulación para poder cargar al organismo, empieza a liberarse marcadores inflamatorios, se le llaman, los cuales causan esa señal de dolor. Por eso los medicamentos más comunes que les dan son antiinflamatorios, que es una manera de ayudar a la persona, pero no tiene que ignorar esta señal de alarma en este caso. Ok, doctor, hablando de los medicamentos y de los tratamientos para este tipo de padecimientos, ¿qué podemos hablar de medicina biomolecular al respecto? Bueno, entonces en lo que respecta a medicina biomolecular hay muchas cosas, especialmente en lo que se tratan de los micronutrientes, las cosas que ayudan a poder mejorar la formación de una inflamación ordenada para poder darle la reparación a la estructura, dígase el ácido ascórbico, los flavonoides, algunos ayudantes de lo que son los proteoglicanos y demás, para poder ayudarle a la articulación y a otras estructuras a tener un proceso de regeneración que le permita al tejido tener una mejor capacidad. Bastante interesante, doctor, y creo que da pauta también para ampliarlo un poco más en virtud de, si yo soy un paciente con dolores articulares, pero soy pequeño, ¿es de ponerle atención o no? Si yo soy un paciente adolescente o joven, ¿es de ponerle atención o no? Pensando en virtud de que no es un paciente que no practica deporte. Y si es un adulto o adulto mayor, ¿en qué momento sí prestarle atención? Bueno, como le digo a las personas, ya a veces cuando uno sufre, por ejemplo, un trauma, ya sea una caída, un golpe, sobreestimuló, hizo demasiado esfuerzo, puede ser que inmediatamente pueda haber un poquito de molestias. Ya cuando estas molestias no se van por su propia cuenta, ya el siguiente día igual el dolor o mayor, estas son señales de que algo está mal y de que tiene que tomar una acción lo más pronto posible para poder evitar que esto se vuelva algo recurrente o algo que ya vaya afectando nuestra vida normal. Doctor, y algo que no puedo dejar de preguntarle en este bloque son las fracturas. Hay fracturas pequeñas, hay fracturas más severas, pero las que más consultan con usted son las fracturas pequeñas. Sí, podríamos decir fracturas pequeñas de articulaciones o de partes del cuerpo que no cargan mucho la mano, la muñeca y demás, que causan molestias en los pacientes, deformidad y otros tipos de problemas. ¿Quién se recupera mejor, los niños, los adultos mayores? ¿En qué momento el adulto mayor debería de tener más cuidado? Bueno, los niños tienen una capacidad increíble para poder regenerar sus tejidos y corregir muchos problemas que nosotros vemos de manera más seria en el adulto, ¿verdad? Y en el caso del adulto mayor, aunque algunos de ellos pueden vivir más fácilmente con consecuencias de estas fracturas, yo siempre los insto a que tengan una atención para saber qué esperar y si tienen otras opciones menos agresivas para poder ayudarle a una recuperación con menor dolor y más rápida. Muy bien, continuamos con más de los investigadores médicos. Vamos a consejos de salud, pero regresamos con más de este interesante tema. Usted siga con nosotros. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Gracias, amigos de los investigadores médicos. Continuamos con más. Estamos acá con el doctor Torres para hablar justamente de las complicaciones que pueden darse en temas de traumatología, pero principalmente llevándole a ustedes alternativas terapéuticas que van a ayudar a mejorar y a tener una respuesta mucho más inmediata. Retomamos entonces el tema, doctor. Sabemos de casos interesantes, el caso de una niña que se acercó con usted y que encontró alivio y que encontró pues una mejoría, digámoslo de alguna forma, más evolutiva y más inmediata. Correcto.
Bueno, entonces yo tuve una vez un caso de una niña, en ese momento tenía 12 años de edad, ¿verdad? Me consultaron por unas tumoraciones en la parte superior, en la parte anterior del hombro y sobre la clavícula. Obviamente, pues, desde ser un tumor, ¿verdad? No se sabe exactamente qué en ese momento, eso causa mucha ansiedad y, pues, en este caso acudieron a mí para tener una opinión. Y asimismo, algo como para decirlo, hacerlo más difícil, ¿verdad? El caso, la niña hacía queloides, que es un tipo de cicatrización anormal en el cual se hace una cicatriz grande, consistencia un poco fea, ¿verdad? Especialmente para las personas que le ponen mucha atención y es una parte bastante visible. Entonces también querían abordar al mismo tiempo de que si lo teníamos que sacar, que tuviera la mejor chance de una cicatrización lo mejor posible, ¿verdad? Estéticamente hablando. En este caso, pues, yo siempre le digo a las personas que a veces cuando uno tiene la herramienta, la utiliza para poder mejorar los resultados, y con esta paciente se le dio Limtox, además de colocarle corticoides, teniendo el antecedente del queloide, y se hizo la exéresis de ambos tumores, teniendo una cicatrización bastante buena y con resultados satisfactorios, pese a que no es algo que se resuelve 100% en todos los casos, ¿verdad? Pero con que el paciente esté contento y que los resultados de la biopsia fueron negativos, fue suficiente como para tener un seguimiento en paz, el paciente buenos resultados y pues los familiares felices de que tuvieron una buena experiencia, ¿verdad? Es satisfactorio cuando tenemos casos de éxito y en donde tanto el paciente como la familia se sienten complacidos con la evolución que tuvo durante este padecimiento. Usted mencionaba, al tener herramientas hay que usarlas. ¿Cuáles son esas herramientas, doctor? Bueno, entonces, habiendo tenido mucha experiencia tanto en el ámbito con menos recursos y más recursos, ¿verdad? En este caso son medicamentos, suplementos, ¿verdad? Y en otros casos, algo que nosotros le decimos ortobiológicos, que son, por ejemplo, el plasma rico en plaquetas, ¿verdad? Y otro tipo de cosas, para poder administrarlo a los pacientes que realmente lo necesitan o que necesitan ese pequeño empujón para poder darle una solución mucho más estética, rápida, eficaz y con mejores resultados, y que el paciente esté más tranquilo, ¿verdad? Bastante interesante, doctor, y poder mencionar también, en este caso, ¿qué importancia o qué papel juega la vitamina C durante la cicatrización? Que muchas veces pensamos que la vitamina C, claro, ayuda a la respuesta inmune del organismo, pero parte de esa respuesta inmune tiene que ver en los procesos de cicatrización. Correcto. Entonces, en el caso del ácido ascórbico, él nos ayuda, ¿verdad?, a tener una disminución del estrés oxidativo. Durante el proceso de cicatrización, una de sus fases es la inflamatoria. Cuando la fase inflamatoria supera, por decirlo así, la capacidad del organismo de poder tener una cicatrización adecuada, empieza a causar que se desorganice, y eso da una cicatriz mala, la cual o no cicatriza bien o cicatriza hipertrófica y teniendo un tejido que no es apto, no es bueno, de buena calidad para el paciente. Doctor, ¿nos puede hablar sobre el Limtox? ¿Qué efectos ha encontrado usted en virtud de mejorar la respuesta de sus pacientes? Bueno, en el caso del Limtox me ha ayudado para que los pacientes tengan una respuesta inflamatoria más controlada. Siempre nos ayuda, ¿verdad?, tener la respuesta inflamatoria, pero tener un resultado en el cual el paciente se recupera más rápido, tiene un poco menos dolor por durar menos tiempo la cicatrización en estos casos, y eso también nos ayuda a restaurar la piel, siendo una barrera protectora, ¿verdad?, a que no haya infecciones en la piel, ya que esto puede causar que una cirugía sea desastrosa si se infecta la herida. Entonces, al tener menor tiempo, eso nos da mayor seguridad en los casos de los pacientes. Qué interesante, doctor, lo que nos está comentando en este momento, porque da una alternativa a los pacientes que están allá en casita. ¿Qué paciente, doctor, debería sentirse identificado con lo que estamos hablando hoy? ¿Qué paciente es candidato a poder llegar y ser parte de estos tratamientos? Por decirlo así, el mejor paciente para estos casos son normalmente los que ya tienen antecedentes de tener problemas para cicatrizar, aquellos pacientes que tienen necesidad de estos tipos de suplementos, aquellos pacientes que se alimentan mal, aquellos pacientes que han estado encamados, aquellos pacientes que se someten a una cirugía más grande, tienden a tener mayores necesidades de estos micronutrientes. Entonces estos son los pacientes que más les va a beneficiar, mejores resultados van a tener y más se va a completar su tratamiento en este caso. Y para darle también la herramienta completa, que usted nos mencionaba, esas herramientas que ustedes como médicos tienen, y poderla compartir también con los pacientes que nos están viendo allá en sus hogares o las personas que se puedan sentir identificadas,
incluso con sus colegas. ¿Cuál es esa dosis de Limtox que usted está tratando para encontrar la respuesta favorable en sus pacientes? Bueno, en el paciente, en los adolescentes y en los adultos, ¿verdad? Se da un sobre cada 12 horas y en el caso de algunas necesidades especiales, pacientes menores o aquellas personas que tienen una capacidad del riñón un poco disminuida, es un medio sobre cada 12 horas. Hay un periodo más o menos de entre 1 y 3 meses, dependiendo de la necesidad del paciente, pero son las recomendaciones pues para tener un suplemento constante para el paciente en este caso. Muy bien, doctor. Ahora hablemos de lo que mencionábamos en el bloque anterior y hablemos justamente de los traumas pequeños, de estas fracturas pequeñas que usted menciona. ¿Podemos encontrar oportunidad también en Limtox en la recuperación de estos pacientes? Claro que sí, así como le ayuda, ¿verdad?, a las heridas en lo que son la parte de la piel, también ayuda a organizar mejor la cicatrización de los tejidos más duros, como en este caso el hueso. Ya hay muchos pacientes que tienen un proceso anormal de la consolidación de la fractura, en el cual el ácido ascórbico especialmente, ¿verdad?, tiene un papel para poder ayudar a tener una recuperación mejor con menos síntomas o consecuencias posteriores. Y algo de lo que hablábamos también en el bloque anterior era el pie diabético. No nos queremos quedar solamente con la parte en donde la negatividad de un padecimiento nos afecte y nos haga frustrarnos, nos haga sentir reprimidos incluso, porque pensar en una amputación tiene connotaciones económicas, familiares, etcétera, y recurrir o llegar a estas circunstancias seguramente que no es para nada agradable. Entonces, la intención es que usted preste atención a tiempo. Si usted tiene una llaga que no cicatriza, si usted tiene padecimientos en donde ya ve que la diabetes está evolucionando o no sabe que la tiene, lo importante es consultar a su médico. Segundo, buscar al especialista, en este caso al traumatólogo, para que pueda hacer la evaluación y empezar con la curación de ese pie diabético. Pero hablemos de la parte positiva. Un paciente que ya está cursando con este padecimiento, que ya está atravesando esta complicación médica, ¿tiene oportunidad con Limtox, doctor? Claro que sí. Estos pacientes, al estar en un estado de estrés crónico, ¿verdad?, por la enfermedad, por la lesión, tienden a tener mayor necesidad de suplementos y otras cosas de las cuales carecen regularmente. Es un estado bastante complicado para el paciente y necesita un manejo integral. Normalmente eso se ayudan, ¿verdad?, un equipo médico y de diferentes tipos además de medicamentos, de los familiares y los nutrientes que necesitan, que a veces están carentes en su casa, en este caso. Muy bien, importante el mensaje que nos da el doctor Torres. Yo lo invito a usted para que siga en sintonía del programa Los Investigadores Médicos. Cuando volvamos de estos mensajes de salud, se incorpora con nosotros la doctora Gabriela Miranda para ampliar la información. Oconex es un coadyuvante en la terapia contra el cáncer. Dentro de sus componentes se destacan varias biomoléculas como el ácido lágico, la fisetina, el muricatenol, entre algunos otros, que sinérgicamente tienen la capacidad de tener un efecto en la progresión y desarrollo de un cáncer. Y lo hacen a través de regular mecanismos que están alterados en cualquier tipo de cáncer, como la apoptosis, como la autofagia, como la proliferación celular. Oconex es beneficioso principalmente en etapas tempranas de un cáncer, etapa 1 y 2, sin embargo tiene un efecto también en etapas tardías. Oconex logra reducir los efectos de la quimio y radioterapia, por lo cual lo hace un excelente aliado en el tratamiento coadyuvante de un cáncer. Oconex es un tratamiento de 90 sobres, que está dividido en 3 compartimentos. En los extremos encontraremos Oconex E, que tiene un efecto importante en la progresión y desarrollo de un cáncer, inhibiendo factores como el estrés oxidativo, como la inflamación crónica de bajo grado y algunas otras vías que se activan en el desarrollo tumoral. En el compartimento de en medio tenemos Oconex F, que básicamente a través de su formulación de antioxidantes y elementos que tienen la capacidad de mejorar el estado físico al paciente y prolongar la calidad de vida durante todo el desarrollo y tratamiento de un cáncer. Oconex es el mejor aliado en cualquier tipo y tratamiento contra el cáncer. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia.
Continuamos con más de los investigadores médicos. Gracias por seguir en sintonía de su programa. Le doy la cordial bienvenida a la doctora Gabriela Miranda, médico y cirujano de la Universidad de San Carlos de Guatemala y doctora en medicina ortomolecular. Ortomolecular significa que se dedica a estudiar las biomoléculas y en este caso las contenidas en los productos de Innoviofarma. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Como siempre, muy contenta de estar con todos ustedes compartiendo estos temas tan interesantes en salud. Interesante lo que hemos estado hablando con el doctor Torres porque son padecimientos que no necesariamente nosotros los vemos en el día a día, pero que están ahí latentes y que los especialistas sí los están atendiendo y los están llevando de buena forma. Doctor, Limtox, ¿por qué es tan importante el Limtox en la recuperación de sus pacientes? Bueno, en la recuperación del paciente, porque muchos de estos pacientes, como lo decía antes, están en un estado catabólico. Al estar en bastante estrés, ellos empiezan a perder de manera más rápida estos biomoléculas y micronutrientes. Entonces, la suplementación en estos casos, en vez de ser preventiva, es un tratamiento al darle las herramientas necesarias para poder tener un proceso en el cual tengan una cicatrización adecuada, una remodelación de los tejidos y tener una capacidad mejor. A mí me corresponde en este momento hacer una acotación que le atañe a usted y a mí, que no somos profesionales de la salud, que solamente pues vamos discutiendo y sacando dudas para que los expertos nos las vayan respondiendo. Pero en programas anteriores, si ustedes nos han estado siguiendo a través del programa, se han dado cuenta que hablamos de la importancia de entender la fisiología humana. Claro, somos de alguna forma diferentes los hombres y las mujeres. Tenemos ciertas variaciones, pero que en la conformación del cuerpo humano somos idénticos y es que estamos hechos a base de células. Ahora yo le pregunto, doctora Miranda, porque hemos hablado del Limtox que funciona en BPH, que hemos hablado en daño hepático, en enfermedad hepática crónica y en otros padecimientos más. ¿Por qué el Limtox tiene ese beneficio de poder ayudarnos a responder de mejor forma ante muchos padecimientos? Bueno, porque el Limtox es un conjugado biomolecular, un conjugado de polifenoles, entre los cuales tiene un grupo muy grande de flavonoides, por ejemplo, la betalaína, el muricatenol, entre otros. ¿Qué es o en qué nos ayuda los polifenoles en este caso? Bueno, disminuyen la inflamación crónica de bajo grado, disminuyen estrés oxidativo, pero también promueven en algunos casos la angiogénesis. Y hablando de cicatrización, es importante saber que este hecho va a favorecer. La angiogénesis es formación de nuevos vasitos sanguíneos y esto va a favorecer la cicatrización de algunos tejidos. Además de eso, pues nos ayuda a promover la producción de colágeno, que es tan importante también en los procesos de cicatrización. Y pues algo bien importante que no debemos de olvidar es de que nos ayuda a la movilización celular y la movilización celular nos va a favorecer la cicatrización. Así que tenemos varios aspectos en los que trabajan los polifenoles que en este caso nos van a ayudar a favorecer la cicatrización. ¿En dónde actúa específicamente el Limtox, doctora? A nivel celular. Específicamente a nivel celular, y tenemos que tener en cuenta que es ahí en la unidad funcional de la célula de nuestro organismo, la unidad funcional y estructural, de nuestro organismo, en donde tenemos que empezar a trabajar. Y se torna verdaderamente interesante porque cuando vamos entendiendo cómo funciona el organismo humano, nos vamos dando cuenta de lo lógico que puede llegar a ser tener productos como Limtox, tener productos como Sevilat, como Artrosil y muchos otros más que menciono estos que van ligados a lo que hoy estamos hablando. Doctor, en cuanto a su experiencia y su casuística, ¿cómo ha estado incorporando Limtox? Y cuéntenos un poco más a detalle los beneficios que ha visto en cuanto a la mejoría de sus pacientes cuando no lo utilizaba y ahora que los está incorporando. Si se redujo el tiempo, si la respuesta es mucho más rápida, si hay efectividad en la cicatrización, etcétera. Bueno, en lo que respecta a los pacientes en ortopedia, normalmente son procesos que llevan un poco más de tiempo. Entonces, decirte que el tiempo se ha acortado es mentira, ¿verdad? Pero sí he llegado a tener pacientes que tienen mejores resultados, especialmente aquellos pacientes que ya han consultado 2, 3, 4 médicos o que han intentado medidas populares, echarle limón a un vasito y te va a ayudar a ciertos tejidos y demás, ¿verdad? A esos pacientes, pues,
ayudarles con un suplemento, no solamente con medicamentos para el dolor o solo con pastillas, además del complemento del ejercicio, que es una de las cosas favoritas del ortopedista, ¿verdad? Y que han tenido una respuesta bastante buena, más eficaz y con resultados más duraderos, que es una de las cosas importantes para el paciente, ir y no tener que estar volviendo con uno por el mismo problema cada rato. Correcto. Me encanta el ejemplo que pone el doctor porque es el ejemplo coloquial que es con el que nos encontramos a nivel latinoamericano, tanto en Guatemala, en El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y por no mencionar el resto de países de Sudamérica. Pero es lo mismo. Creemos que haciendo tecitos, haciendo infusiones o poniéndonos limón, que era lo que nos decía el doctor, vamos a tener respuesta. Relacionamos el limón con la vitamina C. ¿Cuántos limones tendríamos que comernos para complementar ese gramo de vitamina C que el ser humano requiere de forma diaria? Porque además nosotros no lo producimos y la biodisponibilidad en nuestro organismo se limita a 8 horas. ¿Cuántos limones, cuántos chiles pimientos o cuántos otros frutas o verduras deberíamos de comer? ¿Por qué es tan importante entonces, doctora, tener las concentraciones específicas para tener una acción terapéutica? Ahí se encuentra el valor verdaderamente. Principalmente eso, ¿verdad? La dosis terapéutica es la dosis que se puede extraer de una forma científica y concentrarse lo más que se pueda, porque hablamos con un grupo de especialistas en Corporación Farmalat y nos decían, bueno, si pretendemos consumir la betalaína de la remolacha como tal, tenemos que comernos toda la remolacha para obtener esa poquita dosis de betalaína, así que tendríamos que consumir una costalada, nos decían a nosotros, de remolacha para poder en algún momento obtener una dosis terapéutica. Así que las dosis terapéuticas son dosis que están estudiadas científicamente, se extraen de una forma científica, es la molécula específica que va a tener el efecto terapéutico en nuestro cuerpo y está conjugada en estos productos que se elaboran en Corporación Farmalat con especificidad para ciertos procesos, en este caso para inflamación, para estrés oxidativo y para mejorar el sistema inmune. Doctora, usted menciona sistema inmune y es un tema que verdaderamente nos debería llamar la atención a todos. El sistema inmune es nuestra barrera de defensa. Está el nato y el adquirido. No, ¿sí? ¿Estoy en lo correcto? Pero el adquirido es el que llega cuando nosotros nos alimentamos bien en un ambiente ideal, que no sucede, que comemos cantidades correctas de ciertos alimentos, que no comemos tantas proteínas, que no comemos tantos carbohidratos particularmente, etcétera. Pero eso no ocurre en nuestros países. La suplementación juega un papel importante. Y en este caso, la incorporación de un inmunoestimulante, en este caso Sevilat, doctora, ¿cómo nos puede ayudar justamente en eso? Claro que sí. El sistema inmune adquirido es cuando nosotros nos estamos exponiendo constantemente a microorganismos y nuestro propio sistema inmune va haciendo como esa memoria. Las células especializadas del sistema inmune empiezan a transportar, por así decirlo, o a llevar la información para hacer esa memoria de cómo tenemos que enfrentarnos al medio ambiente 24/7. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros con estas biomoléculas? Fortalecer cada célula especializada del sistema inmune para que éstas puedan responder adecuadamente en el momento en el que se necesite, es decir, cuando estemos nuevamente expuestos a estos microorganismos a los que nos podrían producir algún tipo de enfermedad. Entonces, ¿qué es lo más importante de este caso? Fortalecer ese sistema especializado de defensa que tenemos. Y qué mejor si es con Sevilat. Sevilat. Muy bien, gracias doctora Gabriela Miranda, gracias doctor Torres, gracias principalmente a usted que nos da la confianza de llegar hasta sus hogares y nos permite sábado a sábado poder llegar con consejos de salud. Los invito para que nos sintonice el próximo sábado. Esto fue Los Investigadores Médicos.